Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las... Muy buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos el mes de septiembre, el mes de la primavera. Y ojalá que con el mes de la primavera todo sea mucho más claro en el Paraguay. Bueno, quiero tocar dos temas antes de iniciar la entrevista. Primer tema, no puedo entender cómo el gobierno actual no pueda encontrar un mecanismo para legislar sobre el tema de los combustibles. Ahora veo que alegremente este cartel de los combustibles que existe en el Paraguay, porque es un cartel, eso nadie puede negar. Ellos suben y bajan cuando quieren y como quieren. Yo estoy de acuerdo. Que esto sea, que el Paraguay tenga una política abierta, pero de gestión económica, pero no una forma que ellos manejan. Entonces Petropar tiene que ser un importantísimo jugador para evitar que estos personajes nos sigan metiendo la mano en el bolsillo. Ahora no les gusta que tan solo se bajó 600 guaraníes. 4 veces subió el precio del combustible. Con sus tanques llenos, sin acabar la provisión, ellos subieron los combustibles. ¿Cuánta diferencia hicieron hasta que llegó el nuevo embarque? Eso es lo que tenemos que hablar, diseñar y cantar. No lo que ellos quieren. Por eso que tiene que haber, yo creo que una suerte de ley y de protección al pueblo paraguayo, al consumidor. Porque si no, esto es un carnaval. Un carnaval. Bueno, veremos cómo avanzamos en ese tema. El segundo tema, realmente recibí con mucha satisfacción y mucho orgullo que por primera vez el gobierno nombra consejeros dentro de una de las binacionales a gente realmente preparada, gente técnica, gente que entiende lo que tiene que ir a negociar. Porque siempre los que han llegado a los consejeros, y a las pruebas me remito, entendían de política energética, salvo honrosas excepciones, entendían de política energética como yo entiendo cómo manejar un Fórmula 1. Nada. Pero aplausos y zapateo por estas designaciones, y Dios quiera que tengan una buena gestión al frente de lo que tengan que hacer y en las futuras negociaciones con Itaipú. Bueno, estamos viviendo momentos difíciles en donde empiezan a salir o a aflorar informaciones de los diferentes entes. Entonces me tomé la molestia de invitar a uno de los consejeros de IPS, que sigue en el cargo, representante de la patronal, que es el señor Gustavo Arias. Hola, Gustavo. Hola, Arqui. Gracias por la invitación. Realmente me gusta estar acá un poco para poder discutir y debatir un poco esta situación y dar un poco nuestro punto de vista de la situación de lo que estamos pasando en IPS. Gustavo, muchas publicaciones por parte de la prensa y de acuerdo a los informes de la Contraloría General de la República. ¿Cuánta verdad hay en todo esto? Y la verdad que hay mentiras. Y por eso venimos acá a aclarar un poco. Preocupado por la situación de lo que quita la prensa, preocupado por lo del Contralor, lo de la Contraloría, el informe, porque tenemos los documentos que avalan el pago, el combustible, o sea, tenemos todo para poder defendernos. O sea, no somos un boliche donde prácticamente pagamos de balde a los proveedores sin documentos. 158 millones de dólares dice que hay facturas que se pagaron sin responder. Sí. Y eso es mentira. O sea, yo categóricamente quiero decir que es mentira eso. Nosotros tenemos los documentos, tenemos para avalar eso y para defender a cualquier auditoría, contraloría o lo que venga, o la fiscalía misma que venga, nosotros tenemos para defendernos. O sea, no estamos acá para joder a la ciudadanía. Desde mi representación y de mis compañeros, Arqui, Sí. nos vamos a joder en esta situación. Creo que se está manoseando demasiado ya el Instituto de Previsión Social, a lo que es a los consejeros también. Entonces, tenemos para poder avalar eso, arquitecto. A mí lo que me preocupa, te digo mirando de afuera porque yo también pasé y fui compañero de ustedes
en la institución. A mí lo que me preocupa es mucho desorden en diferentes áreas que sucedieron en estos últimos años, ¿verdad? Y yo creo que, opinión particular, yo creo que Battaglia ni Vuetich supieron capitalizar y sobre todo entraron en gastos superfluos y no solamente eso, por detrás de lo que se tenía que hacer. Pero en fin, a mí un poco me llama la atención cuando leo la información y saltan, en un día se cargó no sé cuántos miles de litros. 1.000 millones. 1.000 millones, que a mí me cuesta creer particularmente porque sé cómo funciona, ¿verdad? Y también sé que existe un consejo y existen las actas del consejo en donde todo lo que se aprueba está firmado responsablemente por cada miembro del consejo. Y si el presidente no está de acuerdo, él tiene que votar en disidencia. Así mismo. Siempre funcionó, por lo menos que yo sepa, así. Así funciona, Arqui. No cambió nada en esa situación. Yo no voy a escaparme a la jeringa, no voy a quitar la nalga a la jeringa. A la administración, ¿quién es el que administraba eso? ¿Y quién era el comandante? El presidente. El presidente es el que decide sobre recursos humanos, el presidente decide sobre los pagos. Cierto, el consejo, nosotros tenemos actas, resoluciones. El tema de combustible, ¿es el consejero o es el gerente el que está cargando? No, hay un manual de procedimiento donde dice cómo se carga. Sí. 1.000 millones una persona. Arqui, ¿vos crees que una persona en un día va a cargar? Esos 1.000 millones es en 16 meses, Arqui. Salió una senadora a decir que se cargó en un día 1.000 millones. Sí, ¿Qué es lo que va a hacer 1.000 millones? Usted sabe cómo se maneja. Eso es para toda la flota del Instituto de Previsión Social. Sí. En 16 meses, un promedio de 50 millones. Una persona que es encargada, ¿cierto? Gustavo Massi es el encargado de cargar. Y claro, él cargó a toda la flota. Usted sabe la flota que es de IPS y cómo se maneja. ¿Y qué hay de verdad o cuánta verdad hay con el tema de la desaparición de útiles, maquinarias que también se publicaron? Bueno, siempre se hace, ya viene de administraciones anteriores, donde siempre se evalúa y se hace el corte administrativo. Sí. Y ya viene de haber cerrado el ciclo de algunos útiles, de alguna silla que se descompuso. De alguna dirección. Claro, las direcciones son lo que tienen que cerrar patrimonialmente todo. Así mismo. O sea, no somos nosotros el consejo que tiene que decidir sobre lo que está pasando. Cada dirección, cada gerencia, cada departamento hace eso. Un poco quiero explicar para que la gente, les quiero graficar para que la gente entienda. Cuando uno asume una dirección en el IPS o jefatura, uno recibe un listado inventariado, muy bien inventariado, de lo que uno recibe. Uno verifica eso. Y cuando uno se va a retirar de la institución, por renuncia, por cambio, por lo que fuere, uno tiene que volver a hacer un acta de lo que está devolviendo. Así mismo. A mí, cuando yo leí eso, dije yo, acá hay medias verdades. Sí. Porque acá la responsabilidad cae sobre las personas que tenían en su dirección, jefatura o lo que fuere, dichos útiles, sean computadora, sea lo que fuere. Cualquier lápiz. Así mismo, porque todo está muy bien patrimoniado. Por eso es que un poco me hace un clic en la cabeza cuando escucho decir desaparecieron 5.000 y pico de computadoras. Dije yo, ¿pero qué hicieron con la computadora? Porque yo tenía computadora propia. Claro. Pero yo cuando salí de la institución, devolviste. Claro, hice el acta y devolví. Y todo es así, Arqui. Realmente a mí me extraña que la Contraloría, el Contralor empieza a decir medias verdades en esta situación. Tenemos los documentos, están cómo se está realizando, siempre se hizo. Hasta él en su opinión, acá en su informe se contradice. ¿Ah, Primero sí? dice que no hay, pero acá en su opinión de la Contraloría dice, está bien todo. A la pucha, how pay. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el informe ese? Acá dice, en opinión de la Contraloría General de la República, este es de agosto, de este mes, imagínate lo que es. De este año. De este año 2023. Solamente para darte una parte.
estados financieros referidos presentan razonablemente. O sea, él mismo está escribiendo, todo está razonable. En su momento, Jaupey. ¿Y después? ¿Y qué pasó? Ese es su informe. O sea, él mismo presentó este informe y después no ataca. O sea, quiere salir en la prensa, quiere putearnos, quiere decir, no sé, quiere ser la estrella un día. Está bien, no hay problema. Pero tenemos los documentos que nos avalen, que no mientan. A mí lo que me asusta y me llama poderosamente la atención y veo que no se construye una sociedad es cuando se malinforma o mal se denuncia. Y eso tiene dos patas. Porque el que me denuncia a mí por algo, si su denuncia es falsa, el boomerang le viene a él. Así mismo. Y va contra él. Y le puede costar el cargo. No estoy hablando del Contralor, estoy hablando de muchas personas que trabajan dentro de la Contraloría y se dedican a hacer informes y evaluaciones y ¿cómo que se llama? Auditorías. Auditoría. Pero realmente yo estoy preocupado por la situación del IPS. Sobre ese punto nomás te quiero decir, le escuché recién al subcontralor. Imagínate lo que dice él. Ya baja un poco los decibeles diciendo, no, en ese momento vimos lo que nos enviaron y en ese momento estaban estos papeles, pero estamos esperando los otros papeles. O sea, nosotros enviamos todo, pero ellos no vieron todos los papeles para poder decidir sobre su informe. O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿está o no está? ¿Robamos o no robamos? Claro. ¿Quitamos o no quitamos? Sí. ¿Hay el combustible? Nosotros nos fuimos a vender, no sé, en Clorinda el combustible a la gente así con bidón, como ellos piensan. Que nos digan. Claro. Eso nomás es lo que queremos, la verdad. Y nosotros tenemos la verdad, tenemos los documentos que avalan cada cosa. Ahora, si es una cuestión del cargo, porque aparentemente siempre fue una cuestión de, vamos a quitarle a todos los que son corruptos. Está bien, no hay problema. Pero que demuestren que somos corruptos, que vean, y nosotros vamos a dar un paso al costado, porque nosotros somos los verdaderos dueños del Instituto de Previsión Social. Y hablo de los consejeros, de los trabajadores, empleados y jubilados. Nosotros fuimos ternados por nuestros gremios. No fue también una decisión política, fuimos ternados arquitectos. Eso yo sé porque conozco el procedimiento de la institución. Contame, ¿vos estás continuando en el Consejo? Y yo tengo un año más, según la Carta Orgánica, yo tengo un año más de mandato. O sea, tu cargo va a permanecer en el mismo lugar. Hasta agosto del 2024. Del 2024. O sea, lo que falta cambiar el representante de la FEPRINCO y representante de la UIP y representante de los jubilados. De los jubilados. O sea, faltan dos cargos. Ellos vencen. El de jubilado vence este septiembre. Mira. El de los empresarios vence en diciembre y el mío vence en agosto. Ya. Están venciendo sí. en meses separados. Sí, así mismo. No, independientemente que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo en los manejos que yo vi de la administración de Gubetich y de Battaglia, yo soy de la opinión de que uno tiene que hablar con la verdad así mismo. Y mostrar las cosas con la verdad. Yo tengo muchas objeciones en las dos administraciones, inclusive denuncias que realicé públicamente contra Andrés Gubetich y contra Vicente Battaglia. Eso sí, pero yo tengo pruebas. O sea, yo no puedo hablar de algo que no existe. Es más, yo al nuevo fiscal general del Estado, yo le dije que yo nunca fui convocado por ninguna fiscalía, a pesar de mis declaraciones públicas, para saber a qué yo me refería cuando yo decía tal o cual cosa. Claro. Por eso un poco te invité para que nos aclares cuál es la situación de lo que ustedes están viviendo desde hoy, desde el IPS. No, y por eso es preocupante la situación. Nosotros tenemos los documentos que avalan la situación. Ahora, lo que haga la Contraloría, termina su informe, no presenta bien su informe, la auditoría dice esto porque no tenían todos los documentos o porque no llegó a tiempo y forma los documentos. Acuérdense que todos los documentos que IPS tiene es una gran cantidad de documentos. Sí, yo sé. O sea, no es 2 hojitas o una carpetita, es una gran cantidad, tanto en pago, en combustible. O sea, yo creo que se tienen que sentar a mirar. Yo voy a aplaudir que venga, no sé, la Contraloría, que vengan los auditores de presidencia. Estamos, la transparencia ante todo. Nosotros vamos a seguir, las instituciones van a seguir, los hombres van a pasar. Pero nosotros queremos, yo soy funcionario de carrera y quiero que salga bien todo. Y lo que pasó en la época
no sé, en otras administraciones, bueno, que se vea. Claro. Eso es lo que queremos. Claro, que cada uno se haga responsable de su administración. Así mismo. Bueno, tocayo, realmente, bueno, contento que te haya animado a venir, porque no todo el mundo quiere hablar. Eso tengo que dejar muy en claro. Muchas veces la gente no quiere hablar. Pero celebro, y este es un espacio que está abierto para todo el mundo. Gracias. O sea, yo no le cierro la puerta a nadie. Al contrario, cuanto más claridad se dé a conocer a la ciudadanía, yo creo que es mejor. Claro. Y bueno, a tus enteras órdenes, y bueno, ojalá se aclare todo esto. Muchísimas gracias, arquitecto. Y para decirle un poco a tu audiencia, fuiste la persona que todas las obras que se están viendo actualmente fue gracias acá al arquitecto. Entonces, hay que un poco reconocer eso y no callarse a eso, ¿verdad? Fue uno de los mejores arquitectos que realmente nos ayudó al instituto y hizo muchas cosas. Muchísimas gracias y a la orden también. Gracias, tocayo. Mira, a las órdenes. Vamos a un corte. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivar. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Bueno, continuando con el programa, yo le llamo las dos caras de la moneda. Porque en primer término vino el señor Gustavo Arias, que es miembro del consejo de IPS. Y ahora está conmigo el doctor Aníbal de los Ríos, que acaba de ingresar al consejo como representante del Ministerio de Salud. ¿Cómo anda, Aníbal? ¿Cómo estás, Gustavo? Tanto tiempo. ¿Verdad? Hace rato no nos veíamos. A pesar que trabajamos 5 años juntos. Y así viviésemos un país grande, ¿verdad? Qué bárbaro. Aníbal, Señor. bueno, vos recién entraste. Sí. Yo no sé cuál es la perspectiva de vos. Yo sé cómo vos pensás, pero cuál va a ser la perspectiva que vas a intentar direccionar, vamos a decir, con el nuevo presidente y con el consejo. A mí me preocupa un tema. ¿Hacia dónde va a caminar el IPS? Hay un informe que yo siempre digo del Banco Mundial que se culminó ese informe, en donde marcaba el norte de la institución. Este personaje que se fue recién, Vicente Bataglia, lindo personaje. Por cierto, cajoneó ese informe. Es un informe muy importante que yo creo que yo no sé si el presidente actual del IPS ya le llegó a leer, o ustedes, porque yo creo que vale la pena un poco leer ese informe para ver hacia dónde vamos a ir. Dos cosas, Gustavo. Disculpame la disfonía, estoy un poquito... Tranquilo. Dos cosas. Mi visión del IPS, así como tuvimos éxito en la macroeconomía del país, creo que el IPS... Hace poco dijo Carlos Pereira, tenemos que blindar la jubilación del sistema jubilatorio del IPS. Estoy de acuerdo. Pero yo no creo que no tenemos que blindar solamente el sistema jubilatorio. Y dije ayer en mi debut en la sesión del Consejo, hay que blindar el IPS. Claro. Hay que blindar el IPS y tiene que tener una política de Estado para que no haya injerencia de afuera hacia el IPS y que nosotros podamos desarrollar todos los programas. Totalmente de acuerdo contigo. Si el Banco Mundial dejó un programa de desarrollo, pues leamos el programa. Yo particularmente no conozco, no me he presentado nunca. Leamos el programa y veamos si es acorde a nuestro país. Podemos hacer algo en ese programa, le vamos a hacer caso 100%, 90%, 80%. Pero tenemos también nuestra perspectiva local. Segundo, yo dije ayer en el Consejo, yo creo que el Consejo de Administración tiene que ser un órgano proponente. No puede ser un consejo que solamente se limite a rechazar, a aprobar o a postergar los proyectos que vienen. Y desde el Consejo, ayer también nosotros nos tomamos la libertad de proponerle al presidente Brites que divida las acciones dentro del Consejo. Si yo tengo una expertise en salud, bueno, que me deje trabajar con el gerente de salud y que me permita conocerle el desarrollo de lo que va a hacer el IPS de acá a 5, a 10 años, a 15 años. Si el doctor Carlos Pereira tiene experiencia financiera, bueno, que apoye el área financiera del IPS y así cada uno dentro de su área proponga, pero que no diversificar no se puede, no puede ser que cada uno venga y comience otra vez de cero, ¿verdad? Sí. Arranquemos por lo menos de la mitad de lo que dejó. No todo lo que dejaron los anteriores fueron malos. Muy buena idea. Y vos sabés que algo que a mí me hizo un clic y me llamó la atención porque discutí con muchos médicos. Bueno, viste que yo también vengo de una familia de médicos y me toca, por suerte, siempre hablar con médicos. Y siempre sacábamos en reuniones así. Me decía, ustedes hicieron Ingavi
como un hospital de especialidades. Claro, hospital de especialidades justamente para darle al hospital central otro enfoque, descentralizar. Por eso que sacamos todos los consultorios y hicimos un edificio al lado que exclusivamente de atención, que fue un gol de media cancha. Logramos mayor espacio. Pero sin embargo, otros médicos me dicen, no, ustedes no entienden. Y le digo yo a un médico, ¿por qué yo no entiendo? Yo particularmente, ¿por qué no entiendo? Contame, le digo. Porque mira que me metí de lleno en el tema de la salud. ¿Por qué no entiendo? Y porque no funciona así. Me dice, el Ingavi tiene que ser un hospital central otra vez. O sea, vos querés que sea un caos. Ese fue un hospital que se creó en el año 58 para 200 camas. 1.200 camas tiene. O sea, es algo parecido a un gallinero. ¿Qué te puedo contar? Le digo. A mí me desesperaba. ¿Y querés que te cuente algo peor, doctor? Le digo. Que siempre me preocupó y nunca el consejo me autorizó el sistema de prevención contra incendios. Ahí llega a haber un incendio y se van a morir como cucaracha. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Como cucarachas se van a morir. Porque es imposible evacuar 1.200 camas. Bueno, pero siguiendo con eso, yo creo que Ingavi, porque fue tu idea, vos fuiste uno de los principales artífices de que Ingavi sea un hospital de especialidades. Sobre ese punto, Gustavo, yo a ¿cuántos años es eso? A 8 años prácticamente de que nació la idea de remontar un pozo que el cual encontramos y convertimos en un hospital de 600 camas. Hubo muchas críticas. Yo ahora incluso tuve una discusión cuando el expresidente actual que se retiró, Bataglia, dijo que tenía que ser un hospital general cuando fue su primer día como consejero de salud. Sí. Y yo me ratifiqué que tenía que ser un hospital público, un hospital eminentemente quirúrgico. Sí, porque con la expectativa de que cuáles son los hospitales que salvan vidas, cuáles son los hospitales que hacen cirugía de complejidad, cuáles son los hospitales que hacen cirugía de atención de altísimo nivel a nivel mundial, los hospitales que están súper especializados. Claro. La idea era que los hospitales, que el terapista que trabaja se especialice en trauma, se especialice en cirugía general, se especialice en ortopedia y traumatología, que crezca también como profesional, que el radiólogo, el imagenólogo que trabaja ahí se crezca como profesional de ese lugar. Y ni qué decir los médicos. Pero si vos duplicás dos modelos y un modelo ya prácticamente perimido, un modelo que prácticamente está acabado y fracasado, y el costo es muchísimo más alto. Sí. Y ahora me estoy enterando que quieren hacer otra vez, quieren meter clínica médica, quieren meter otro servicio dentro de un hospital para el cual no está preparado. Nosotros, otra cosa que yo tengo en mi cabeza y que nadie, no creo, me puedan quitar a pesar que me hablen, me traten de convencer. La función pública, Gustavo, tenemos que ir al pago por objetivo. Para estimular al médico, para estimular a la enfermera, para estimular al personal del área administrativa. No vamos a poder comenzar que individualmente le paguemos a Gustavo Massi o a Aníbal de los Ríos, pero paguemos por objetivo. Sí. Si un grupo de trabajo dice, yo tengo que hacer, te encargo que vos tenés que hacer 40 cirugías por día y vos haces 40 cirugías por día, cumpliste tu objetivo. Bueno, si pasaste de eso un 20-30% de tu producción, bueno, se le paga al grupo de trabajo. Es como un incentivo. Un incentivo. Es la única forma, porque si no, el mismo médico que te atiende en el hospital del IPS, en cualquiera de los hospitales del IPS, es el mismo médico que atiende en el Migones, y atiende en el San Roque o atiende en el Británico. ¿Por qué rinde más en el Británico? ¿Por qué rinde más en la costa? Sí. Porque tiene un incentivo. Pero, Aníbal, le llevan de IPS a los privados. Porque le dicen no hay lugar, pero generan lugar para que no haya lugar. Sí, por supuesto. Porque yo conozco el tema de los médicos. Sí. Soy hijo de médico, hermano de médico. Y hay médicos y médicos en este país. Y hay médicos y médicos, ¿verdad? Pero no podemos meterle todo en la bolsa. Claro, la bolsa es chica, no entramos todos, ¿verdad? Sí, yo sé. Así mismo. Perfectamente bien sé. Y aparte, yo me acuerdo cuando se quiso proponer que ganen por producción. Sí. Los primeros que saltaron fueron los más vagos. Sí. No querían saber nada. 5 vínculos tienen. ¿Cómo hacen para cubrir los 5 vínculos? O sea, a mí que no me vengan con esa cantinela porque no existe. No existe. Yo, siendo el gremio médico, digo que no existe. Y el hospital, el IPS en sí puede ser otra estructura con otra mecánica de funcionamiento. Clínica médica. Sí. Yo creo que así hay imagínate que nosotros dejamos 250 camas vacías en el hospital central con la migración de 4 servicios. Claro. Con eso se hubiese
suspendido la tercerización de camas al servicio privado. Claro. ¿Qué se hace? Sí. Con ese objetivo se creó también Ingavi. Nosotros seguimos, no ocupamos las 250 camas otra vez en el Hospital Central, no tenemos gestión y seguimos pagando tercerizado. Y yo Entonces, creo que, entonces no bueno, está bien. Yo creo que esa lucha que van a empezar ustedes ahora es importante en base a lo que estás contando, porque vas a tener que empezar a cortar las cosas. Y yo creo que la tercerización es muy importante en ciertos En servicios. ciertas áreas, totalmente de ciertas acuerdo áreas. y con ciertas reglas, pero que las reglas tienen que bajarse del IPS. Así mismo. Correcto. Yo Bueno, eso coincido. En Ingavi ocurrió algo espectacular. Se tercerizó el servicio de imágenes. Sí. El servicio de imágenes estaba especialmente diseñado para el hospital de especialidades quirúrgicas en Ingavi por 10 años. Así Pero solamente para dar servicio a... Pasa que se fue en otra administración y había sido que la balsa que le salvaba a todo el mundo era el servicio de imágenes que estaba en Ingavi. Claro. Al final tuvimos razón, porque si no tenés servicio tercerizado, nadie te hace. Así En el mismo. hospital tenemos equipamiento, pero hacemos solamente 10% más de lo que hace Codas Thompson, lo que hace Iriba. No puede ser, Y Gustavo. no quieren trabajar los perros. Hay que hacer 50% más Claro. por lo menos. Sí. Lleno de vago está. Bueno, esa Y- es otro camino. Otra lucha. Otra lucha. La gerencia de salud no tiene, el fondo de salud es deficitario todos los años, siempre, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no salimos a competir con la medicina privada y ofrecemos servicios que nosotros no tenemos, la medicina privada no te da? Vos te querés operar en una patología congénita en un seguro privado, no te cubre. No. Sos un gran accidentado, no te cubre. No. Tenés una cirugía cardíaca. ¿Por qué el IPS en sus horas ociosas no ofrece ese servicio Sí. a la medicina prepaga? Sí. ¿Verdad? Pero El yo tomógrafo está parado a determinada hora porque no tiene paciente. ¿Por qué no le traes a los pacientes que no pueden pagar el servicio privado? A ver, corregime. Yo creo que dentro de un esquema ordenado, o sea, porque hay que entrar a ordenar el IPS, Sí. está muy desordenado. Dentro de un esquema ordenado, yo creo que IPS puede ser un competidor de las demás Medicina. medicina que prepagas, que salga al mercado. Claro. Porque tiene todas las condiciones. Mentira que no tiene condiciones. A mí me consta, tiene todas las condiciones. Tiene un servicio que dejamos, me consta porque estuve al frente, de Centro de Rehabilitación Física y Salud Mental. Tiene consultorios a patada. Tiene sala de cirugía presurizada, 21 quirófanos allá. Ahora veo que tienen que arreglar estos quirófanos que compramos modulares, que tienen que hacer un arreglo. Ya me enteré porque hablé con uno de los ingenieros. Pero está bien. Hay solución, que es lo importante. O sea, pueden solucionar y volver a trabajar en el Hospital Central con los quirófanos. Lo que yo sí insistiría, ¿sabe qué es? Que es una de las patas importantes para el IPS. El presupuesto de salud. Se firmó con OIT en el año 2017 un acuerdo para que hagan un estudio actuarial del presupuesto de salud. Ay, ok, cajoneado. Ubetich luego entendía del IPS. Yo no sé cómo no se le quemó su pecho. Viste que él repartía estampita de todos los santos. Yo no sé cómo a él no se le quemó su pecho. Un diablo era. ¿Qué puta? Un diablo, boludo. Vos sabés que a mí me llamaba la atención. Este es un loco, decía yo. Y no entendía luego nada. Él se fue y metía la mano en lo que no tenía que meter. Por eso yo creo que ese es un tema importante. Sí. El estudio actuarial del presupuesto de salud. Ahí van a saltar muchas cosas. Ahí van a saber ustedes cómo vamos a caminar con el presupuesto. ¿Dónde tenemos que apretar? ¿Qué tenemos que dejar? ¿Y a dónde vamos a ir? Por ahí tiene que caminar un poco el IPS. O si no, van a seguir en el mismo tiempo buscando solución por problemas anteriores. Y esa no es. Y además, Gustavo, el tema que nosotros presentamos en esa época también, la categorización de los hospitales, de toda la red Sí. sanitaria del IPS. Ese es un tema crucial. Yo creo que tenemos que tener tres banderas, tres estandartes en el IPS. El Hospital Central, que tiene Sí. que remodelarse, refuncionalizarse, todo lo que vos dijiste, que estoy de acuerdo. El Hospital Ingavi en el centro. Y el Hospital Geriátrico, que ahora se reflotó tu proyecto anterior, que era el de realmente. Y clasificar esos hospitales como los hospitales de punta. Entonces, tú
oferta para los pacientes de IPS tiene que estar diferenciada. Sí. Vos no podés pretender irte a un puesto sanitario que No. hay un médico de guardia, un pediatra y tratar de operarte del corazón en ese hospital. No. Entonces, y la gente quiere que en un puesto sanitario, en una unidad sanitaria, se le ofrezca el mismo servicio que en el Albert Einstein. No se puede, Gustavo. Por eso hay es que que- clasificar. Y la clasificación tiene que ser no solamente para los pacientes. Los médicos que tienen mayor desarrollo profesional, los que están más capacitados, tienen que trabajar en los hospitales de mayor complejidad. Los médicos que tienen menos desarrollo, que tienen menor trayectoria, se van ubicando en las unidades sanitarias. Claro. Lo mismo para el personal de enfermería. Sí. Un personal que no está entrenado para terapia intensiva, para neonatología, no puede desarrollar su actividad profesional en esos hospitales. Entonces, se va a organizar y se va, lo que vos estás diciendo, ordenar la Claro. casa. Y Pero me- nosotros tenemos que comenzar a hacer ese cambio. Y vos sabés que eso es fácil de comprobar. ¿Sabes por qué? Como muestra Valen Botón, dice. ¿Qué hizo Marito? Él pues saca pecho como si fuera pollo pechugón. ¿Eh? Le hago propaganda pollo pechugón. Diciendo, hice 800 terapias intensivas. Le quiero preguntar a Marito y a Julio Borba, otro lindo nene también del Ministerio de Salud, ¿cuántas terapias funcionan de las 800 que hicieron? Porque en el Paraguay, y a mí, nadie no me va a discutir eso, no hay 100 terapistas. No existe. Y la gente no entiende, cree que cada uno puede hacer su terapia intensiva. No sabe que para una terapia intensiva existe un médico para tantas camas y tantas enfermeras para tantas camas. Así funciona un sistema. Y los gobernadores, que son unos bestias, y lo digo mirando la cara, son unos bestias, porque no tienen idea de lo que es el sistema de salud. Te dicen, yo quiero mi terapia intensiva. Yo quiero mi sala de cirugía. ¿Con qué sostenibilidad si no tenés población? Claro. Esos son los temas que uno tiene que salir a debatir. Y como vos decís, la pirámide de los hospitales en la capital, más los hospitales cabecera, más todo lo que conlleva el resto de apoyo. Porque así funciona el mundo. Así Esas son las cosas que a mí... Y otro tema que a mí me preocupa terriblemente, y yo sé que es una pata jodida, pero que se puede resolver, y yo creo que va a ser un gol de media cancha para la administración de ustedes. AOP. Yo estoy convencido que AOP tiene que pasar a la SET. ¿Por qué? AOP siempre fue el centro de algunos nenes de recaudación. Vamos a hablar bien. ¿Y cómo haces el control cruzado si Gustavo Massi declara lo que gana y pagan el IPS como sueldo mínimo? Le está perjudicando a la institución. Porque detrás de Gustavo Massi vino su señora y vinieron sus hijos. Y todos son atendidos por el sueldo mínimo. Igual están a calcular. Entonces, Esa es una... No, esa es un área que hay que discutir, pero yo creo que sí el AOP sobre todo lo que es recaudación, hay que sacar el IPS. por eso te digo. O sea, el nuevo Ministerio de Economía debería de absorber Sí. porque ellos tienen toda la pantalla totalmente abierta. Nosotros tenemos abierta a medias nomás, ¿verdad? Y nosotros no, y lo más veraz es lo que ve Orué, que es lo que nosotros no vemos, ¿verdad? Categórico. Y probablemente esa va a ser una de las acciones que debería de proponerse. O sea, es una de las ideas que a mí ya me recomendaron también. Creo que es uno de los caminos que debe hacerse, ¿verdad? Yo estoy convencido de eso. AOP tiene que... Yo cuando estaba con ustedes en el IPS, yo siempre decía, esto no vamos a corregir si acá no aparece el señor control. Y el señor control no va a aparecer porque los perros están todos dirigidos. Sí. Ese fue el problema. No. El grado de evasión que hay en el IPS es altísimo y nosotros no podemos desarrollar un eje programático si no tenemos recaudación. No. Vivimos de la recaudación. Y después otro tema que a mí me asusta. La gente va a decir, ¿cómo lo que yo me metía en tantos temas y yo era director de infraestructura? Y me metía por culpa de ustedes, porque ustedes también me metían ahí en las reuniones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no se logre todavía instalar el tema de la trazabilidad de medicamentos y de recetas? Porque la gente tiene que saber que los médicos son tan culpables como los asegurados. El asegurado se va para su medicina de una cosa y retira medicamentos para otras cosas. Eso por culpa del médico que le da la receta. Y ahí es donde ustedes van a gastar fortuna, porque no se sabe lo que entra
Nunca se sabe lo que entra. Hay un control exacto. Ni no se sabe lo que sale. O sea, Yo tengo mi forma de pensar y incluso tuve un proyecto fallido cuando estaba como gerente de salud porque no me ayudó ni la casa, o sea, informática del IPS no me ayudó y tampoco me ayudó las grandes empresas farmacéuticas para hacer. Entonces nosotros quisimos hacer el modelo de trazabilidad con mediciones Matrix para saber si Gustavo Masi, que es el que tenía que tomar su aspirina, realmente era Gustavo Masi que terminaba tomando su aspirina o Aníbal de los Ríos tomaba la aspirina por el camino de Gustavo Masi. claro. Y las dos me pusieron unas trabas tipo juego de rugby ahí y no pude desarrollar, ¿verdad? Después a fin de año vinieron entrando, a fin de año cuando estábamos cerca de Navidad, vinieron con una cajita así, las cadenas farmacéuticas me querían regalar. Yo le dije, yo no le he recibido a ustedes me fundieron mi proyecto. No. Extraordinario. Y lo simpático es, otra de las cosas que IPS tiene que hacer es suspender, Gustavo, ese uso exclusivo del IPS. Claro. Esa es una pavada más grande que no sé qué. Nosotros pues firmamos 18 veces un documento, ¿verdad? Sí. Firmo yo, al día siguiente se va a la oficina, viene otra vez, firmo otra vez yo. Y al final no te garantiza nada, no te garantiza la seguridad del sistema, Claro. pero no te garantiza. Claro. Segundo, ¿por qué vos le exponés a la prensa formando fila a la gente para retirar sus medicamentos en el área del IPS donde no tiene que estar la gente amontonada? Así ¿Por qué mismo. no se necesita 4 o 5 cadenas Sí, de farmacias? Claro. Que el paciente se va a Gustavo Masi vive en Los Laureles, a camino a su casa, retira de la cadena tranquilamente. Claro. Con 3 tickets, uno para el paciente para saber cuánto gastó por el IPS, un ticket para la cadena para saber para cobrar y otro para el IPS para fiscalizar. Claro. En pleno 2023 no podemos seguir con este modelo. No. Y lo que vos decís, tal cual, el paciente no es bueno decir, el paciente no puede retirar una patología ajena a la patología por la cual está consultando. Claro. Y retiran. Si vos estás consultando porque tenés una neumonía, vas a retirar un antibiótico y probablemente un fluidificante pulmonar. Pero ¿por qué terminar? Retiran por si tiene diabetes, por si tiene calcio, tos convulsa. Una Así joda. mismo, no O sea, puede. la gente tiene que entender eso, que así funciona. No es todo malo lo de adentro. O sea, hay un sistema instalado que hay que romper. Así mismo es, así mismo. Porque no tenemos otro camino. Y hay que buscar la prioridad también del paciente. El paciente que tiene prioridad. En los países desarrollados a nivel mundial, el paciente, vos te internás, no te falta nada. Pero en el consultorio, la gran mayoría no es que está libre albedrío como es el IPS, la expedición de medicamentos. Claro. Seleccionado es. Pero cuando vos te internás, por más complicado que sea, bueno, no te falta nada. Eso hacen los países desarrollados. ¿Sabes? Hace Suiza, hace Gran Bretaña, Sí. hace Austria. ¿Por qué nosotros somos un país pequeñito que supuestamente ya nos enseña luego en el colegio que somos un país mediterráneo que no podemos luego sobresalir siquiera? Nosotros somos tan dadivosos con la gente, ¿verdad? Yo siempre digo, y la gente se enoja cuando yo digo que este es un país emergente. Y somos un país emergente. Y otra vez me agarro de lo que salió el informe de población y viviendas que se hizo, el censo. Sí. Yo dije, el programa pasado le dije a Camilo Suárez, va a saltar que Asunción va a tener menos de 500.000 habitantes, dicho y hecho 477.000. O sea, está cayendo la población de Asunción, calculá. O sea, el Gran Asunción es el que se fortalece, pero igual no llegamos a 7 millones de habitantes. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y los perros quieren hospitales en todo el Paraguay. Cada uno quiere su palacio. Yo siempre cuando me iba mucho por el interior, llegaba y los doctores, arquitectos, hacen a tal cosa, no, te vamos a hacer lo que corresponde, no lo que no corresponde. Porque si no va a estar vacío esto. Esto es lo que no entienden, que va a estar vacío. Sí. Y es una política, como yo siempre digo, rudimentaria, que instalan para poder decir, no, yo hice tal cosa. Entonces yo creo que ustedes tienen un trabajo, pero enorme, porque aparte no van a encontrar una institución ordenada. Yo creo que hay mucho desorden, porque me tocó en suerte vivir parte de ese desorden y realmente me asustaba. Me asustaba. Y ahora a ustedes les va a asustar. Y encima no tienen fondos. No. Y hay que ser muy cuidadoso con el uso apropiado de esos fondos que nos van a quedar disponibles y de lo que pueda la organización proveer de más fondos a los diversos fondos del IPS, ¿verdad? Pero
hay que ver el camino. Por ejemplo, ahora yo creo que la estructura del IPS en lo que se refiere a hospitales prácticamente ya se ha cumplido a nivel país, ¿verdad? Sí, hay que tener una inversión importante, me parece, nosotros en mantenimiento de esos hospitales que tenemos. Sí. Y también en la refuncionalización, si hace falta, o la remodelación de algunas estructuras. Sí. Probablemente tenemos todavía una cuenta pendiente con el Chaco Central, o el proyecto ese que habíamos desarrollado en Villa Choferes del Chaco. Mira, vamos a ir a un corte, vamos a continuar. Yo te iba a tocar el tema de un poco del Chaco y el tema del sur. Bueno, dos temas porque me tocó muy de cerca. Mi experiencia y lo que yo vi y lo que estudiamos dentro de la institución con la gente de planificación. O sea, no es que Gustavo Massi nomás dijo, no se va a hacer, no se tiene que hacer, o se va a hacer y vamos a hacer. No, se formó un equipo, vos sabes muy bien que estudiábamos las cosas. Vamos a un corte. Seguir siguiendo el corazón y coquetear. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Aníbal, estábamos hablando justamente, me hablaste de los proyectos del Chaco y yo te hablé del sur. Sí. Muy bien, del Chaco. Yo creo que los hospitales del Chaco, que nosotros digo, porque yo me voy a poner como que yo estaba en el IPS, nos apoyábamos, trabajan muy bien y se fortaleció con el tema de Villa Ayes, de la unidad sanitaria que logramos terminar. Por eso yo no sé, yo escucho que dicen vamos a hacer en Pozo Colorado. Pozo Colorado, yo creo que una distancia bastante larga para hacer algo que no va a tener sostenibilidad de mantenimiento por poca población para llegar ahí. Sin embargo, si yo sigo sosteniendo el Chaco, ¿qué es lo que tengo que tener? Sistema de traslado de enfermos inmediato. Si se complica algo, yo tengo que tener la capacidad de poder trasladar el enfermo a la central. Un poco yo creo yo, va a costar menos. No vas a tener una ausencia dentro de lo que va a ser Pozo Colorado, que es donde querían hacer. Y a mí me preocupaba terriblemente. Porque uno dice, sí, pero está en la mitad, pero no hay nadie. Mentira, no hay nadie. Y vos enfrente tenés Puerto Antequera, que sí hay que fortalecer ese hospital, que es hermoso. Yo me fui varias veces. Ese es un hospital que puede ayudar. Hay que buscar el sistema de conexión con el Chaco, pero es un hospital que puede dar muchas soluciones a la gente. Honestamente te lo digo. ¿Y qué me preocupa del sur? Que apenas pudimos hacerle a Encarnación, que es un hospital abandonado, dejado por parte de la institución, y que yo me fui y me enamoré del sistema que tiene Encarnación, o sea, el IPS de Encarnación. Y íbamos a hacer ahí justamente un módulo más para ganar en camas, porque íbamos a hacer un enfoque en materno-infantil. De tal forma, separar e íbamos a ordenar los quirófanos. Entonces íbamos a tener más de 50 camas, que era lo que nos ayudaba y nos salva. Lastimosamente, bueno, yo me fui y lo que llegaron no entendían absolutamente nada de lo que había que hacer. Por eso, yo no sé, ahora creo que un poco ustedes van a... Claro, a eso cuando comenzamos la charla te había dicho que a mí me gustaría involucrarme y escuchar lo que dice el nuevo gerente de salud y tratar de ayudarle, orientarle si es que él está recién como advenedizo en ese mundo, ¿verdad? Y ver realmente planes reales, planes que se puedan hacer, ¿verdad? Planes... Por eso, yo comparto totalmente contigo porque una vez me invitaron cuando recién estaba por asumir Mario Abdo Benítez, me invitaron a su casa, llevado por Benigno López, y me preguntó cuál era mi visión sobre la salud en el Paraguay en sí, ¿verdad? Y yo le dije claramente que nosotros no podemos hacer lo mismo que vos decís, hospitales en todas partes del país, y que tenemos que hacer, porque cuando eso estaba en proyecto de Gran Hospital del Sur. Sí. Y bueno, yo le llamo el elefante blanco que se fue a hacer. Sí, y bueno, y yo le dije, sí que el Estado tiene que hacer una gran inversión en los traslados, pero y hablando de traslados aéreos, claro, para los casos complejos. Sí. Los pacientes, como te dije al comienzo, se salvan en los grandes hospitales, no se salvan en los pequeños hospitales. Así mismo. Están para socorrer para cosas pequeñas. Sí. Y hay que explorar el territorio, nuestro territorio, y ver las conexiones que se podrían hacer, ¿verdad? Claro.
El problema del Chaco Central, yo decía por el tema de que los costos son muy altos con los convenios que nosotros tenemos de los hospitales, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Había que hacer un balanceo ahí entre nosotros. Si nosotros nos procuramos, pero Pozo Colorado definitivamente en mi percepción no, ¿verdad? Lo que se había visto en Villa de Choferes de Chaco, que está muy equidistante para Lomas Plata y todo. Sí, yo estuve ahí. Podría ser, pero no un hospital de gran magnitud, sino un hospital que haga la primera atención y posteriormente asegurarnos los traslados, ¿verdad? Como vos dijiste. Después, yo me acuerdo que una de las ideas fue, se recuperan tantos aviones de los narcos, ¿por qué no se equipa un avión, y no sé, ambulancia, que nos va a ayudar? O sea, le va a ayudar a la institución, brutalmente le va a ayudar. Vos con eso imponeás las cosas graves. Sí, claro que sí. No es que va a estar volando permanentemente para cosas graves. No, para cosas graves nada más. No va a salir más barato que estar haciendo, construyendo sin personal, como vos decís. O sea, agrandando la institución. Sí. Esa locura que hizo Bataglia. Compró 3 plantas de trituración de basura patológica en un sistema que en el Paraguay no se tiene. Y ya tenés empresas, ¿por qué pero tercerizas? Que es más fácil. Hay 3 empresas que hacen eso. Tercerizar. No vas a tener gente, no tenés que comprar máquinas, no tenés que hacer mantenimiento. Y te va a salir todo más barato porque al IPS le cuesta todo más caro. Sí. Por eso yo creo que ustedes tienen que apuntar bastante, y como hablamos recién, específicamente, a tercerización de ciertas cosas. Ese puede ser... La gente va a sentir un cambio y yo creo que le va a resultar mucho más productiva. Una tercerización controlada por el IPS. Sí. Controlada por el IPS. Controlada por categórico. IPS. Sí, eso. Ese es un camino, ese es el camino. Yo creo que en este momento, con las condiciones que tenemos, ese es el camino, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Pero lo mismo que yo dije también en el Consejo, nosotros somos los grandes compradores acá en el Paraguay, somos los grandes compradores y tenemos que ponernos en la situación de compradores, no sentarnos más en el banquillo de suplentes, Gustavo, ¿verdad? Tenemos que, una vez creo que contigo hablamos, espectacular, hagamos las obras, pero hagamos obras con las empresas grandes, sí. no hagamos ya con la empresita de Aníbal de los Ríos, con la empresita chiquitita, esa que no tiene ni siquiera sistema de montaje para alturas. Y la experiencia fue buena con las empresas que vinieron. Sí. Y esas empresas grandes que vinieron a trabajar con el IPS fue la primera vez en la historia que vinieron a trabajar con el IPS. Yo no me puedo quejar. No, por eso. Y cumplieron con nosotros, ¿verdad? Cumplieron con nosotros. Bueno, yo andaba con una pistola y con un arreador por todo el Paraguay, pero cumplieron. O sea, uno veía y la gente veía, como yo le decía, a cada ciudad que yo visitaba, ustedes son los contralores de esta obra. Sí. O sea, yo recorría todo el interior permanentemente. Ustedes son los que me tienen que contar. No trabajan. Aparte yo me voy a dar cuenta por el avance de obra, pero la ciudadanía tiene que estar un poco empoderarse de lo que hay ahí. Tal cual. No hay otra forma, no existe. Tal cual. Y bueno, no sé. Vos recién arrancaste, te vas a encontrar con muchas sorpresas todavía. Muchas. A mí me preocupan 2 hospitales que se adjudicaron en forma torcida, que yo creo que van a tener que ver. Primero el Guillermini, que no sé luego con qué plata van a hacer. Yo hasta hoy día tengo el informe de evaluación de la empresa que tenía que haber ganado y Andrés Ubetich, por pedido del vicepresidente de la República, no trató. Calculá. Una salvajada. Y el hemato-oncológico, yo no sé dentro de qué programa llamó este muchacho Batista. Porque yo sé que modificaron todo el programa que habíamos hecho nosotros. 2 veces gastó el instituto en mi persona para irme a Alemania a aprender. ¿Cómo van a tirar a la basura un programa que se hizo conforme a lo que tiene que ser y conforme a lo que es el IPS? Eso me preocupa y que yo creo que tienen que estudiar ustedes. Sí. Un poco analizar porque todavía no empezó la obra. Yo creo que van a tener que trabajar duro porque no sé luego con qué fondo van a hacer. Y la 12 de junio también, que no sé hacia dónde estaba apuntando, habría que revisar también ese proyecto. 12 de junio, ¿te acordás que nosotros hicimos y dijimos que iba a ser ambulatorio? Sí. Llegó este personaje de Bataglia y ahora hizo un enfoque en oftalmología. Oftalmología. Yo cuando leí por los medios dije, pero este es un tarado. No tiene ni idea de lo que es un programa de salud de un hospital.
Y no sé, yo creo que está medio listo porque solo pasar por ahí. Sí, yo todavía no me adentré en el tema, pero aparentemente también ya está casi culminado, ¿verdad? Habría que revisar Y esa es todo, una ¿no? clínica periférica importante. Periférica de fácil acceso. Porque nosotros habíamos preparado solamente internación, pero de alta rotación. Sí, así mismo. Pero no cirugía. Sí, así mismo, bueno. Me acuerdo bien. Sí, es que tuvimos problemas con la medición del terreno y todo Sí, eso. Un o montón. sea. La gente critica, pero ¿cuántos muertos se levantó ahí por el camino con todas las obras que dejaban inconclusas Y mira, yo siempre y digo, protestadas y reclamadas por la justicia? si el IPS no hubiese terminado todas las obras que se iniciaron en el año, o sea, que arrancamos en el 2015, el IPS fue hospital de referencia. Sí. La gente se iba a morir en la calle. En todo el país se usaron los hospitales IPS como hospitales de referencia, porque salud no tenía respuesta. O sea, lo que la gente tiene que mirar un poco y decir, realmente, pero, y estoy plenamente de acuerdo, profe, apretar el tema del mantenimiento. Sí. No se pueden caer los hospitales. No se pueden caer. Y una cosa que yo me fui dando cuenta en el camino también he gustado que cuando vos haces un presupuesto para mantenimiento hay que separar lo que sea de mantenimiento y lo que sea para remodelación y refuncionalización. Totalmente. Porque si no comienzan la gente, comen todo el presupuesto de mantenimiento para cambiar una puerta, para hacer una pared nueva que le encanta a la gente hacer y ahí se te acaba todo y vos tenés que reparar una cosa. ¿Por qué IPS no puede reparar, como yo una vez decía? ¿Por qué no puede, cuando se rompe una pared, se cae un foco, no puede reparar en el día? Y eso es lo que se llama mantenimiento, pues. Claro. ¿Qué hizo Andrés Goetich? Llamó a plantas de oxígeno que habíamos hecho nosotros 5, a otras 5, por 3 veces el valor de lo que nosotros habíamos contratado. ¿Y sabe con qué presupuesto? Perdón, llamó por mantenimiento. Ajá. ¿Cómo va a llamar para una obra por mantenimiento? Claro. Si la dirección de mantenimiento, como su nombre indica, es mantenimiento. Pero me bypaseó porque él quería hacer otra cosa que yo no le iba a permitir. Esas eran las cosas que pasan en la institución de gente que no entiende y no le quiere algo al sistema. Claro, claro. Por eso estoy de acuerdo contigo. Lo que es mantenimiento y lo que es obra. Claro. Son dos presupuestos diferentes. Y eso es fundamental creo que para que nosotros sigamos. Nosotros tenemos que recuperar la credibilidad en el IPS, Gustavo. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. La credibilidad está para que la gente crea, para que vaya un médico a consultar, vos tenés que creer en tu médico. Y hay que dar soluciones. Tienen que empezar a dar soluciones rápidas, que Sí. cuesta. No es fácil, yo sé. No me es consta. Van a tener que sacar las castañas del fuego para poder solucionar en este corto tiempo muchas cosas que no van a ser fáciles, ¿verdad? Pero yo te ofrezco, mira, las veces que quiera venir, informar, contar, yo no tengo problema. A las órdenes. Yo le quise a esa institución, o sea, le quiero a la institución y ojalá mejore el IPS porque es de la clase trabajadora. Y aparte es como un hospital escuela. Sí, es un hospital escuela. Por eso. Bueno, No, al contrario, Gustavo, agradecido contigo por recibirme acá en tu nueva casa. ahora soy comunicador. Y en mi hora libre trabajo de arquitecto. También vamos a tratar de cambiar algunas cosas. Vos sabés, yo soy una persona muy frontal, así Sí. que no sé cuánto tiempo, como le digo, tengo fecha de vencimiento en IPS, pero lo que está bien voy a aplaudir, lo que está mal voy a rechazar. Y si el presidente de la República obra como obró Horacio Cartes en nuestra época, vos vas a terminar los 5 años. Sí, Porque fortaleció y nos apoyó para que hagamos las cosas para la gente. Entonces, les cortó a la clase política que se metan ahí. Y se trabajó bien. sí. Yo puedo decir, doy fe de eso. Realmente fue una época muy linda. Sí, fue una época, yo creo que todos aprendimos también de las cosas que no son nuestra especialidad, ¿verdad? Sí. Pero uno se sentía cómodo y se sentía con bastante libertad para opinar y sobre todo para hacer las cosas. Sí, tuvimos buen apoyo del presidente. Sí. Bueno, estimados amigos, tocamos el tema IPS, vamos a seguir tocando porque es un tema que realmente le involucra a toda la ciudadanía, a todo el país. Es muy sensible el tema y ojalá la Contraloría como la Auditoría del Poder Ejecutivo clarifiquen y saquen realmente y digan qué se hizo mal y qué se hizo bien. No, que no sea una persecución como de repente mucha gente dice, ¿verdad?
Nos vemos el próximo miércoles. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivar.